to give me some. Hola amigos y amigas, hoy vamos a darle introducción sobre a los tipos de datos. Así que empecemos. El tipo de dato es un conjunto de valores que puede tomar durante el programa. Si se le intenta dar un valor fuera del conjunto, se producirá un error. La asignación de tipos a los datos tiene dos objetivos principales. Por un lado, detectar errores en las operaciones. Por otro, determinar cómo ejecutar estas operaciones. Clasificaciones en los tipos de datos. En Pascal existen gran variedad y cantidad de tipos de datos, pero en este tutorial solo trataremos los más básicos para que puedan ir construyendo sus primeros programas. Existen muchas clasificaciones para los tipos de datos, independiendo de la fuente que mires, te mostrarán una u otra. A continuación tienes una de las posibles clasificaciones. Datos primitivos. Los tipos de datos hacen referencia al tipo de información que se trabaja, donde la unidad mínima de almacenamiento es el dato. También se puede considerar como el rango de valores que puede tomar una variable durante la ejecución del programa. Caracteres. El tipo de dato carácter es un dígito individual el cual se puede representar como numéricos. Por ejemplo, del 0 hasta el 9, y en letra de la A hasta la Z, y en símbolo, por ejemplo, como el dólar o el piso. Nota, en el lenguaje Java, la codificación Unicode permite trabajar con todos los caracteres de distintos idiomas. Numéricos. Este tipo de dato puede ser real o entero. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de dato que se vayan a utilizar. Por ejemplo, enteros. Estos son los valores que no tienen punto decimal. Pueden ser positivo o negativo y el 0. Como podemos visualizar en esta diapositiva, el tipo de byte, eso incluye un tamaño de 8 bits. El tipo de dato short incluye el tamaño 16 bits. El tipo de dato int, el tamaño de 32 bits. Y el tamaño de dato el tipo de dato long, que disculpe, incluye 64 bits. Bueno, estos son los tipos que engloba los enteros. Ahora, los reales, estos son los caracteres que almacenan números muy grandes que poseen la parte entera y parte decimal. Tipo de datos float, que incluye 32 bits, y el tipo de datos doble, 64 bits. Booleano. Este tipo de datos se emplea para valores lógicos. Los podemos definir como datos comparativos. Dicha comparación devuelve resultados lógicos. Por ejemplo, el tipo de datos boolean es para lo de verdadero y falso, como el rango, que significa eso, true o false. Tipos estáticos. Casi todos los tipos de datos son estáticos. La excepción son los punteros y no se tratarán debido a su complejidad. Que un tipo de dato sea estático quiere decir que sea el tamaño que ocupa en memoria no puede variar durante la ejecución del programa. Es decir, una vez declarada una variable de un tipo determinado, a esta se le asigna un trozo de memoria fijo, y este trozo no se podrá aumentar ni disminuir. Por eso se le llama tipos de datos estáticos o datos estáticos. Tipos dinámicos. Dentro de esta categoría entra solamente el tipo puntero. Este tipo te permite tener mayor control sobre la gestión de memoria en tus programas. Con ellos puedes manejar el tamaño de tus variables en tiempo de ejecución, o sea, cuando el programa se está ejecutando. Tipo simple. Como su nombre indica, son los tipos básicos en Pascal. Son los más sencillos y los más fáciles de aprender. Por todo esto será en los que nos centremos. Los tipos simples más básicos son entero, lógico, carácter y real. Y la mayoría de los lenguajes de programación los soportan. No como ocurre con los estructurados que pueden variar de un lenguaje a otro. Tipos estructurados. Mientras que una variable de un tipo simple solo referencia a un elemento, los estructurados se refieren a las colecciones de elementos. Las colecciones de elementos que aparecen al hablar de tipos estructurados son muy variadas.
Tenemos colecciones ordenadas que se representan mediante al tipo array, colecciones sin orden mediante el tipo conjunto, e incluso colecciones que contienen otros tipos son los llamados registros. Tipos ordinales. Dentro de los tipos simples, los ordinales son los más abundantes. De un tipo se dice que es ordinal porque el conjunto de valores que representa se puede contar. Es decir, podemos establecer una relación 1 a 1 entre sus elementos y el conjunto de los números naturales. Dentro de los tipos simples ordinales, lo más importantes son el tipo entero, que es el integer, el tipo lógico, que es el boolean, y el tipo carácter, que es el char. Tipos no ordinales. En este tipo, en resumen, podríamos reducir los tipos simples no ordinales al tipo real. Este tipo nos sirve a nosotros para declarar variables que pueden tomar valores dentro del conjunto de los números reales. El tipo integer, como ya habrás leído, el tipo de datos entero es un tipo simple y dentro de esto es ordinal. Al declarar una variable de tipo entero, estás creando una variable numérica que puede tomar valores positivos o negativos y sin parte decimal. El tipo boolean es un tipo de datos lógico, es el que te permite usar variables que disponen solo de dos posibles valores, que es cierto o falso. Debido a esto, su utilidad salta a la vista y no es otra variable de chequeo. Nos sirven para mantener el estado de un objeto mediante dos valores, sí, no, cierto, falso, funciona, no funciona, on, off, entre otras. El tipo real. Como ya has visto, Pascal soporta el conjunto entero de números, pero es el único. También te permite trabajar con números pertenecientes al conjunto real. El tipo de datos real es el que se corresponde con los números reales. Este es un tipo importante para los cálculos, por ejemplo en los estadísticos, ya que se caracterizan por tratar fundamentalmente con valores decimales. Los tipos char y string, en español carácter y cadena. Con el tipo carácter puedes tener objetos que representen una letra, un número, entre otros. Es decir, puedes usar variables o constantes que representen un valor alfanumérico. Pero ojo, cada variable solo podrá almacenar un carácter. Así que, en resumen, los tipos de datos podemos destacar el tipo de string. Las cadenas de texto pueden encerrarse entre comillas simples o dobles. Simples. En los simples admiten los caracteres de escape de barra inversa, entre paréntesis comillas simple y doble barra inversa. Las variables no se expanden. Y en doble admiten más caracteres de escape, como barra inversa n, barra inversa con r, barra inversa con t, doble barra inversa con el dólar o barra inversa sola. En este caso los nombres de variables sí se expanden. Y hablando de constantes y variables, una constante es un tipo numérico o alfanumérico que no cambia durante la ejecución del programa. Ejemplo de un PIC, que equivale a 3.14,16. Y la variable es un espacio en la memoria de la computadora que permite almacenar temporalmente un dato durante la ejecución de un proceso. Su contenido puede cambiar durante la ejecución del programa. Para poder reconocer una variable en la memoria de la computadora, es necesario darle un nombre en el cual podemos identificar dentro de un algoritmo. Por ejemplo, área igual a pi por radio elevado a la 2. Las variables son el radio, el área y la constante es el pi. Y así concluimos con este breve tutorial que hablamos sobre los tipos de datos y constante y variable. Espero que les haya ayudado y los que hablamos para ustedes fueron José Gutiérrez y mi colega José Rivero. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.